Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, efectivamente este debate de un tema tan importante como es la ordenación de las enseñanzas en la etapa de educación secundaria obligatoria y bachillerato, pues se ve ensombrecido un poco por las noticias que corren por los centros educativos desde ayer de recortes en las plantillas, en infantil y en primaria, recortes en los apoyos. Me gustaría que me lo aclarara después. Desde diferentes fuentes, desde los equipos directivos, le está llegando la noticia de que va a haber para el próximo curso recortes en las plantillas y lo que también va a suponer desplazamientos de aquellas personas que tienen una plaza definitiva, ¿no? Me gustaría que me lo aclarara porque es bastante importante. También para abordar el tema que aquí nos ocupa, desde luego, porque el disponer de recursos y de profesionales hace más posible poder abordar pues todas esas grandes intenciones que se recogen en el preámbulo de los decretos. Centrándonos en la parte organizativa, tampoco nos ha dado mucho tiempo a estudiarlo profundamente. Se publicaron ayer los decretos, aunque teníamos los proyectos de decreto. Tenemos que concluir, a modo de conclusión general, que la organización de las enseñanzas respeta la esencia de la LOMCE. Los decretos respetan sus postulados mercantilistas, ultraconservadores y neoliberales, así de claro. Pero ustedes han sido mucho más originales, porque nos han regalado con este desarrollo normativo una buena dosis de improvisación y falta de planificación, como siempre. La improvisación de siempre. Han llegado tarde y los equipos directivos en los centros están al borde del colapso por la dificultad de organizar optativas, cupos, etcétera, etcétera. Como decía el compañero Antonio Maillo, pues el tema de la burocratización excesiva. Mantienen la religión en el bachillerato, una etapa que no es obligatoria, como usted bien ha dicho, y mantienen la religión en el bachillerato de oferta obligatoria en todos los centros, algo que la LOMCE ni siquiera exige. O sea, ustedes van mucho más allá. Es que esto es asombroso. Es decir, que para no echar profesores de religión a la calle, pues somos más papistas que el Papa. Pero claro, no tenemos ese mismo miramiento y esa misma sensibilidad a la hora de mantener a nuestro profesorado en la pública. Ahí no hay ley, ponemos a la ley como excusa, pero no la ley divina, claro. Avalan y respaldan con estos decretos pues las reválidas totalmente las reválidas. Entonces, no podemos tener un buen concepto de lo que está explicado aquí. Y estamos repitiendo la misma historia que en primaria, no solo porque el desarrollo normativo viene tarde y mal, sino por el punto de partida de sus planteamientos, que lo ha dicho, y que es erróneo, y que nos va a llevar nuevamente al fracaso. Usted lo ha dicho aquí. Usted considera un éxito que en primaria el curso transcurriera con absoluta normalidad en este año de transición. No creo que eso pueda considerarse ningún éxito, dada la normalidad en la que nos hayamos instalado, señora consejera, dada la normalidad en la que nos hayamos instalado. Por aquí la parte organizativa, si nos centramos en el preámbulo, que de alguna manera sienta las bases o la ideología o la filosofía que se esconde detrás, un poco, pues vemos claramente que está diseñado, que está redactado para ofrecer titulares grandilocuentes a prensa y muy engañosos, más que para alumbrar una salida o sentar las bases que frenen los efectos perniciosos de tan vergonzante ley, ¿no? ¿De qué inclusión, de qué participación democrática y de qué autonomía de los centros me habla usted, de verdad? ¿Y de qué protección de la estabilidad del profesorado? Eso me lo tiene que explicar, pero bien. Veamos algunos párrafos, ¿vale?, del preámbulo. Andalucía construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de equidad, igualdad, convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del alumno, su dimensión individual y social. Esto es demagogia desde nuestro punto de vista. Este Gobierno no ha sido capaz de hacer realidad la inclusión ni con la LOE, ni con la LEA, ni con ninguna ley. Lo va a hacer ahora en un marco de segregación y elitismo, señora consejera. Lo va a hacer en este marco. Complicado, verá, que yo sé que es difícil, pero este decreto no lo consigue. El principio de inclusión aquí y todo lo que llevamos en años de políticas educativas, pues se queda atrapado en esas 9 letras, ¿no? En esas 9 letras se queda atrapado y de ahí no salimos. Por otro lado, cuando asumen el lenguaje neoliberal en educación, hablando
del aprendizaje por competencias, pues creemos que este modelo tecnocrático de la educación atrofia el desarrollo de la inteligencia si esto no se aborda, el tema de aprendizaje por competencia no se aborda de una manera mucho más compleja y conectando la educación del alumno y de la alumna con su entorno de una manera más humanista y de una manera teniendo en cuenta más las necesidades y la realidad que estamos sufriendo, ¿no? Pasamos a otros de los grandes titulares que recoge el preámbulo del borrador. La orientación educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículum. Me llevo una sorpresa. ¿Van a cumplir, por fin, la PNL que se aprobó aquí sobre orientación educativa, dotando a los centros de más orientadores, incorporando progresivamente orientadores a los centros de infantil y primaria? ¿Tenemos recursos dispuestos para ello? Porque si no, esto es más de lo mismo, papel mojado. Si no tenemos recursos, si no tenemos orientadores en primaria, no cumplimos el tema de detección precoz de las dificultades y nos llegan alumnados, ¿eh? ¿Cómo piensa contribuir, por ejemplo, a esa personalización de la enseñanza? Si hay alumnado, y se lo digo, que hace poco me enteré de un caso, hay alumnado que llega a sexto de primaria y pasa a la ESO sin ser con dificultades tremendas, con un nivel de competencia curricular de tercero de primaria, sin ser evaluado por falta de orientadores. ¿Cómo pensamos contribuir a esa individualización si cada día los centros cuentan con menos recursos para atender al alumnado que más lo necesita? Si aún nos faltan los 4.502, si está rulando por ahí esa información de que van a recortar en infantil y primaria los cupos de apoyo, ¿cómo pensamos hacer realidad esto de la personalización e individualización de la enseñanza? No lo sé. El papel, lo que sí es cierto es que el papel todo lo aguanta, señora consejera, todo. Seguimos. Señora Benítez, siga pero Concluyo. poquito porque... Sí. Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa. Para esto hace falta muchos recursos, incido en la misma idea. Hacen falta muchos recursos. Y a ese respecto no hay voluntad política. Y no solo recursos. Me llamó la atención uno de los subtítulos de una noticia sobre este asunto, una entrevista. El decreto blinda la autonomía de los centros. ¿Qué es eso de la autonomía? El otro día en un debate, el representante de su partido político decía, a la pregunta, voy concluyendo, a la pregunta de religión sí o no en los centros educativos, decía que religión no en los centros educativos públicos, pero que bueno, en los centros concertados que ellos decidían porque tenían autonomía. Y yo digo, bueno, ¿qué es autonomía? En un centro concertado cuya gestión depende de una fundación religiosa o una empresa privada. ¿Qué concepto tienen ustedes de economía? De verdad, ¿qué concepto? ¿Qué autonomía existe cuando la LOMCE abre una maquiavélica puerta a la elección a dedo digital de los equipos directivos? ¿Qué autonomía hablamos? ¿De qué autonomía hablamos? ¿Me lo explica? ¿O se puede tener autonomía sin recursos propios? ¿Puede un centro organizarse en función de sus necesidades si no cuenta con los recursos que te lo permite? Si hay en los centros está el personal justito, si es que no se pueden hacer agrupamientos de ámbito, le ruego vaya no terminando. se puede hacer nada, ni agrupamientos flexibles, ni desdoble, porque no hay profesorado. ¿De qué autonomía me habla? De verdad, seamos realistas, ¿de qué autonomía? No existe autonomía, porque no tenemos recursos, porque no contamos con los recursos que tenemos que... Y aquí lo dejo, después continúo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Después voy a cortar el tiempo que se han pasado ustedes, porque están siendo bastante indisciplinados en el cumplimiento de los tiempos que de esta presidencia se pide. Me hace mi compañera y una señal como diciendo, yo sí, es verdad, mi compañera sí, y la señora consejera también. Bueno, gracias, señora Benítez. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo.